¿Un taladro de columna ocupa demasiado espacio en el taller, de pedestal o de banco? Tiene una huella muy intrusiva debido a sus, llamémoslas, dimensiones incómodas. Creo que ocupan un valioso espacio en el piso, especialmente en un taller pequeño como el mío. Para combatir esto, muchas personas, yo incluido hasta hace poco, deciden hacer que la herramienta sea móvil con una base con ruedas. Pero como la herramienta es pesada en la parte superior, necesitas aumentar la base para darle estabilidad, lo que irónicamente ocupa aún más espacio en el piso del taller, lo cual, en mi opinión, es un poco absurdo para una herramienta que tiene un área de trabajo efectiva tan pequeña. Hoy voy a ponerle fin a que esta herramienta voluminosa estorbe mi flujo de trabajo instalándola en una base montada en la pared con un soporte voladizo abatible. Puedo moverla hacia adelante cuando quiera usarla y apartarla contra la pared para aprovechar una dimensión menos intrusiva al guardarla. Hacer el soporte de pared de acero probablemente sea el enfoque más lógico, porque colocar esta máquina de más de 30 kilos en un voladizo va a poner bastante tensión, tanto en el soporte como en el mecanismo giratorio. Pero no tengo el equipo para trabajar con acero, tengo el equipo para trabajar con madera, así que voy a irme por ese camino. ¿Será lo suficientemente resistente? Supongo que lo voy a averiguar con el material. Voy a usar madera de construcción de 38 milímetros o creo que eso es como 1,5 pulgadas de grosor. Ahora, el acabado de estas normalmente no es tan bueno, así que simplemente la pasé por mi cepillo de espesor. Cuando era un aprendiz joven, supongo que no tan listo, usábamos estas como tablones de andamio para revisar y reparar unidades de izado, así que sé que pueden soportar el peso. Este proyecto va a consistir en dos componentes principales, el componente montado o fijo en la pared y luego el componente giratorio o de oscilación, encima del cual voy a instalar el taladro. Voy a empezar ensamblando el componente fijo. Bien, ya corté todas las piezas que voy a usar para ensamblar los dos componentes principales de este proyecto, el componente fijo o montado en la pared y el componente giratorio u oscilante. Y como dije, voy a empezar con el fijo. Antes de poder ensamblar el soporte montado en la pared, todavía tengo que preparar un poco más algunas de las piezas o algunos de los componentes, como hacer un asiento para un rodamiento que acomode el eje oscilante. Ahora, realmente no tengo que usar rodamientos porque la cama solo se va a mover unos 90 grados, así que podría haber perforado un agujero en la madera y dejar que funcione como un buje para el eje oscilante. Pero me gusta la idea de un movimiento suave o sin esfuerzo. Antes de cortar el asiento del rodamiento, estoy perforando un agujero de lado a lado para acomodar el eje oscilante. El agujero es un poco más grande que el diámetro del eje de 20 milímetros para que el eje pueda girar libremente dentro del rodamiento. Usando una fresa de corte al ras y una guía impresa en 3D, estoy cortando el asiento del rodamiento. El asiento va a ser un ajuste apretado para un rodamiento 6004 muy común con un diámetro exterior de 42 milímetros. Bien, otro paso en la preparación del asiento del rodamiento es biselar este borde interior para que la madera no obstruya el movimiento del aro interior del rodamiento. Otras preparaciones para los bloques de los rodamientos incluyen agregar un radio a una de las esquinas.
Bien, ahora todas las piezas están preparadas para el soporte fijo. Agregué estos radios, lo cual tendrá mucho más sentido una vez que esta unidad esté funcionando. Pero por ahora, voy a ensamblar este soporte y fijarlo a la pared. Para ensamblar el soporte, estoy usando tornillos grandes de acero inoxidable para terrazas y pegamento. Estoy seguro de que será lo suficientemente fuerte para soportar el peso del taladro. Bien, entonces voy a fijar el soporte a la pared aquí y voy a tratar de distribuirlo sobre varios ladrillos. Y voy a usar el taquete Fisher Duo porque este es un ladrillo de cemento hueco o bloque de ceniza y he notado que estos taquetes funcionan bastante bien en estos ladrillos huecos. Ahora, no estoy patrocinado por estos tipos, yo los compro, pero como la fijación a la pared va a jugar un papel importante para que esto funcione correctamente y soporte el peso del taladro, pensé que valía la pena mencionarlo. Bien, yo peso como 3 veces más que mi taladro, así que parece que el soporte es lo suficientemente estable. Bien, ahora voy a ensamblar la base del taladro o el componente oscilante. Ahora, mucha de la preparación de estas piezas es muy similar a lo que hice con los soportes montados en la pared, así que solo lo voy a repasar rápidamente. Algo que no hice en el soporte fijo fue biselar algunos de los bordes exteriores, pero de nuevo, esto es puramente cosmético. Bien, esos son los componentes de la plataforma móvil preparados, y estoy listo para comenzar el ensamblaje. La mayor diferencia que notarás en la preparación es que estos componentes no van a llevar un rodamiento. En su lugar, estos agujeros se perforaron para ajustarse al eje, así que la idea es que el eje se mueva con la plataforma móvil, pero dentro de los rodamientos instalados en el componente fijo. Bien, ahora esta es la base de taladro para el componente móvil. Y para el eje de giro estoy usando un tubo de acero inoxidable de 20 milímetros que creo que es un poco más de 3/4 de pulgada y tiene una pared de aproximadamente 2 milímetros de grosor, lo cual creo que será más que suficiente para soportar el peso del taladro. A continuación, voy a instalar los rodamientos y otros herrajes antes de poder unir las dos mitades, el componente móvil y el componente fijo, y ver si realmente soportará el peso del taladro. Bien, ahora ya tengo los rodamientos instalados, pero no puedo simplemente instalar este componente y luego el eje, porque si tuviera que moverse así, la madera se rozaría entre sí. Entonces lo que voy a hacer es instalar una placa de desgaste aquí, y en los lados opuestos de este componente y entre las placas de desgaste voy a instalar rodamientos axiales. Para las placas de desgaste o placas de fuerza, utilicé placas de aluminio de 100 por 100 milímetros y 3 milímetros de grosor. Redondeé un poco las esquinas usando mi lijadora de banda, pero esto fue principalmente por estética.
En el centro de cada una de las placas de fuerza, perforé un agujero ligeramente más grande que el anillo interior del rodamiento de rodillos. Y luego, finalmente, 4 agujeros para atornillarlo al soporte. Estoy usando un rodamiento axial métrico 51205 con un anillo de localización impreso en 3D. Después de instalar el eje, estoy tapando los extremos para mantener el eje en su lugar. Así que ese es el mecanismo de giro y estoy bastante satisfecho con los resultados. Es muy suave, es muy fácil de mover. Y creo que hice un buen trabajo instalando el soporte porque cuando lo pongo en su posición de almacenamiento o en su posición de trabajo, no se mueve, ya sabes, no se desliza solo. Pero para que el diseño funcione correctamente, necesito poder bloquearlo en su posición de trabajo para que cuando esté usando el taladro no se mueva, ya sabes. Como siempre, voy a agregar los planos de este proyecto a mi sitio web de planos. Así que si quieren apoyar el canal, el enlace estará en la descripción de este video. Muy bien, así que lo único que queda por hacer antes de poder instalar el taladro en el soporte es una prueba de carga debidamente calibrada. Bien, esa es básicamente la idea de este proyecto. Creo que logré lo que quería lograr. El soporte es más que lo suficientemente fuerte para soportar el peso del taladro y esta es una posición de trabajo bastante cómoda. Y cuando no estoy usando el taladro, puedo moverlo fuera del camino, hacia arriba a lo largo de la pared o contra la pared así, y aprovechar, como dije, una dimensión menos intrusiva del taladro. Iba a instalar un mecanismo de bloqueo o de enganche para mantener el soporte en su posición de almacenamiento, pero en realidad, incluso con el peso del taladro, es bastante estable y no se mueve. Así que no creo que sea necesario cargar este proyecto con aún más herrajes. Ahora, algunos de ustedes podrían argumentar que este diseño en realidad no ahorra espacio porque el área del piso ocupada por el taladro no cambia, ya sea que esté orientado de esta manera o de lado, y eso, supongo, es absolutamente cierto. Pero en mi caso, el espacio útil en el piso sí aumenta porque yo trabajo hacia el espacio abierto en el centro de mi taller. No trabajo, ya sabes, pegado a la pared así. Así que poner el taladro contra la pared de esta manera, en mi caso, sí ahorra espacio y me da más área de trabajo utilizable en mi taller. Sin embargo, en mi opinión, hay una posible desventaja en este diseño. El taladro ahora está fijo o ya no es móvil. Entonces la pregunta es, ¿qué es más útil o valioso en un taller pequeño como el mío? ¿Tener el taladro móvil en una base más grande y voluminosa que ocupa más espacio en el piso? ¿O dejarlo fijo, sacrificando la movilidad, pero ahora ocupa menos espacio en el piso y es más discreto, supongo? Déjenme saber en la sección de comentarios aquí abajo. O si tienen algo más que les gustaría agregar, por favor háganlo. Me encanta escuchar de ustedes. Ahora, espero que hayan disfrutado este video. Yo disfruté diseñarlo, construirlo y ver que realmente funciona. Y creo que será una adición útil para mi taller. Supongo que el tiempo lo dirá. Pero por ahora, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Saludos.